Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. Muchas veces los equipos se plantean si trabajar en metodologías ágiles como Scrum o Kanban es el mejor, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de una metodología híbrida, ex-Kanban. Para eso nos va a estar acompañando hoy Leonardo Benuti, que nos va a estar comentando de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo están las cosas por ese lado? Hola Ran, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Para acá todo bien, acá tratando de impartir un poco de conocimiento. Nunca está de más, ¿no? Y bueno, y creo que en este caso va a ser un poco... no necesariamente, estrictamente vamos a estar hablando de las herramientas de Atlassian, y eso me gustan estos episodios en los cuales uno no encara las herramientas de lleno, sino las metodologías a fines prácticos. Las herramientas son un medio con un fin y deberían adaptarse a cómo uno trabaja, pero también está lo que vos me planteabas en su momento cuando hablamos, que sirve como estamos trabajando o no, ¿no? Así que antes de meternos de lleno en el tema, quería que le comentes un poco a la audiencia sobre vos, qué te dedicas, y como que llegamos por acá, ¿no? Claro, bueno, yo soy Leonardo Benuti, tengo 46 años, nací en Argentina, en Buenos Aires, pero hace ya casi 15 años vivo en Quito, Ecuador. Trabajo en Haití desde el año 1999, justo en un equipo que empezó con temas para el I2K y ahora he recorrido un gran camino hasta llegar a la inteligencia artificial. Y hace unos años escribí en base a experiencia pasada y fui mejorando este framework que te voy a presentar. Es un framework ágil que mezcla Stream Programming, Scrum y Kanban. Entonces, en medio como que lo puse en una licuadora, agregué algunas otras cosas que no están en los frameworks, y lo hice desde la práctica, no desde la teoría, sino desde las cosas que yo vi que fueron funcionando a lo largo de los años que fui aplicando en distintas empresas, distintos equipos. Bien. Bárbaro. Bueno, ¿y qué vendría a ser? Entiendo que esta metodología en sí tiene un nombre, ¿no? Justamente, esto... Que el nombre creo que refleja bastante bien esto de la licuadora que mencionabas, ¿no? ¿Mm? Sí, el nombre es Scrumban, o sea, está tomado un poco también del framework Scrumban, que es con S, que mezcla Scrum y Kanban, pero yo le agregué Stream Programming. Bien. Por eso la X. Bien. ¿Y te parece que hagamos un breve repaso a qué apuntan cada una de estas metodologías por separado, sin meternos en mucho detalle, pero por si alguno de los oyentes no conoce alguna de estas, a qué apuntan estas y bueno, que de ahí llegamos a cómo las conectaste todas juntas. ¿Mm? Claro, sí, los tres frameworks apuntan al desarrollo iterativo incremental. Cada uno lo va compartimentando de manera distinta. Extreme Programming es el precursor, sí, salió antes que todo, pero es uno de los menos conocidos. Scrum es el más popular, sí, de Jeff Sutherland, que lo que te dice básicamente es que tu trabajo lo tenés que compartimentar en sprints, mínimo una semana, máximo 4 semanas, y a medida que va pasando cada iteración o cada sprint, como ellos lo llaman, vas entregando algo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo funcional, pero por lo menos vas entregando un prototipo, vas aportando valor y entregando cosas. Y Kanban, que es del cual se hereda los tableros que hoy utilizamos, que se usan en Jira, en otras herramientas. Él trabaja en iteraciones en vez de sprints, ¿sí? Y a todas las reglas que son para el uso del tablero, ¿sí? Que las cosas tienen que estar de manera visual, que las políticas tienen que ser expresas,
sea, las políticas en las cuales se mueve el tablero y en las cuales las historias se van moviendo a lo largo del tablero. Así condensado, rapidito, sí. Eso es lo que prepara cada uno. Y particularmente en la parte del XP, digamos, que creo que justamente es el menos popular, el menos conocido, ¿en qué se enfoca ese? El Stream Programming se enfoca en desarrollos cortos, ¿sí? Y por equipos pequeños. Y tiene algo fundamental para mí, que es el primero que habla de semanas de trabajo de 40 horas, ¿sí? Para que la gente no esté quemada, que es algo que yo también recojo dentro del framework y lo amplío con otro concepto de otra empresa en la que trabajé. Bien. Bueno. Muy bien, pantallazo bien para arriba, claro, bueno, claramente no vamos a enfocar en esto, sino en el Scrum como tal. ¿Cuáles serían los principales hitos o declaraciones que haces, si se quiere, dentro de lo que es Scrum para describirlo todo? Para empezar, lo que yo hago es un recuento de acá tengo un estado de reporte ágil al 2021, ¿sí? En el que te va diciendo las empresas qué es lo que están usando, ¿sí? Ahí vemos que Scrum domina con un 66%, a otras empresas usan híbridos, ¿sí? Que ya se empieza a hablar de los híbridos, Scrum van con 9%, Scrum y XP con un 6%, Kanban con un 6%, otros usan desarrollos iterativos, otra gente ni sabe lo que está usando, ¿sí? Y después lo que es los frameworks escalados, para mi sorpresa, tenemos Safe, como que lidera la tabla. ¿Por qué digo para mi sorpresa? Porque para mí Safe no es nada ágil, eso es otro capítulo aparte. Sí, te he escuchado más de un lugar también, ya como que... sí. Entonces tenés otro framework como Scrum, Scale, LESS, que van liderando el tema de frameworks escalados. ¿Qué fui tomando de cada uno? ¿Sí? De Scrum fui tomando el estándar para aquella reunión corta de 15 minutos máximo en la que las personas se alinean, la retrospectiva, ¿sí? Revisar lo que estuviste haciendo para ver si estás haciendo las cosas bien y ver qué se puede mejorar, y el desarrollo iterativo incremental. De Kanban fui tomando en mente el tablero, ¿sí? Este tablero que Kanban acertadamente nos propone, que lo utilizamos hoy por hoy en todas las herramientas, desde Jira hasta Azure DevOps, y tenés Trello, montones de herramientas que han recogido este tablero visual que al principio nació con tarjetas, eran posts, y después se fue informatizando, pero acá tenemos un tablero base. Yo después les voy a proponer una serie de columnas. El pool a producción, ¿sí? Llevar las cosas a producción lo más rápido posible y limitar el trabajo en progreso, ¿sí? Porque cuando vos haces muchas cosas, estás haciendo nada. Si haces un poco A, un poco B, un poco de C, en ese mismo tiempo hubieras hecho A completamente y hubieras aportado valor más rápido, porque ya hubieras terminado A y no hubieras hecho un poquito de A, un poquito de B y un poquito de C. Después de Stream Programming tomamos lo que es la refactorización, la programación en pares, que dice que dos cabezas piensan mejor que una, la integración continua y la semana de 40 horas. A lo que yo le agrego a la semana de 40 horas es un concepto que aprendí trabajando en Oracle Argentina, es que una persona no puede estar asignada a un proyecto más del 80% de su tiempo. ¿Por qué? Porque es persona, porque tiene que ir al baño, tiene que almorzar, tiene que hacer trámites, tiene que ir al doctor, tiene cosas. Las personas les pasan cosas y tienen que tener ese tiempo, ese 20% de tiempo para usar a discreción, para respirar, vivir, desenfocarse, tranquilizarse, el que va a fumar, que fuma, el que toma café, que tome café, porque las personas quemadas no rinden, las personas quemadas tienen que retrabajar, y retrabajar tiene su costo. Otros eventos y artefactos que fui agregando son los feature toggles y el kernel release. El feature toggle es una funcionalidad de código que lo que te dice es, básicamente, esto entra pagado, prendido a producción. Si esto tiene un costo, no es que es gratis, porque te genera una deuda técnica que tenés que sopesar, ¿sí?
porque hay mucho código que después termina llegando a producción y vos una vez que aprendiste el toggle, ese código termina siendo código muerto, entonces tenés que ver cuándo utilizar el feature toggle, cuándo no. El canary release lo que te dice es, bueno, tenés una hipótesis o algo que querés poner en producción, algo nuevo y no sabés cómo se va a comportar, y lo podés poner en producción, pero haciendo una técnica de despliegue poblacional. Podés dividir tu 100% de tu población en n poblaciones más pequeñas y lo vas prendiendo a distintas poblaciones y vas viendo cómo se comporta. Estas dos técnicas, el feature toggle y canary, lo que te permiten es tener tu código ya en producción. Si algo se terminó y se fue a producción, si está apagado, no se usa, lo prendés cuando lo necesitas y lo vas prendiendo a la cantidad de gente que vos considerás que te va a dar una medida necesaria, y ya tu código está en producción. Pasó todo el despliegue, pasó todo la integración continua y tu código ya está interactuando en producción, ¿sí? Por más que tengas el feature toggle apagado y el canary release en 0, exacto, el código ya está en producción, ya está interactuando en producción y ya compiló. O sea, ahí no se da lo que a veces le pasa a los programadores, que a mí me pasaba, era programador, decía, mi máquina compila. Sí, tu máquina compila, pero tu máquina no la puede llevar a producción, no te pasa una demo al cliente con eso. ¿Sí? Los ambientes de producción tienen otras configuraciones que a veces las máquinas de desarrollo o ambientes de test no tienen. Entonces con esto somos un poco más certeros. El QA cruzado junto con el code review. El QA cruzado generalmente se suele usar, yo lo utilicé en una empresa en la que no querían pagar gente especialista en QA, entonces los mismos desarrolladores usaban el QA cruzado. Si Juan programaba algo, Pedro lo probaba. Y el code review es el que los programadores senior lo que hacen es revisar el código. Ahí se revisa adherencia a estándares, que cumplan principios SOLID, que supongamos que el código lo desarrolló un junior, bueno, que haya utilizado cosas óptimas, no haya utilizado cosas deprecadas, cosas que ya te dan los años, ¿sí? Cuando el programador ve el código y dice, no, acá puedes haber utilizado otra cosa, esto es un poquito lento, acá metiste un ciclo, un loop, cuando puedes haber utilizado otra cosa. Usamos la figura de deuda técnica, ¿sí? Para aquellas cosas que sabemos que tenemos que arreglar, porque a veces por entregar hacemos las cosas que funcionen pero no son tan performantes o se podrían haber hecho de otra manera. Bueno, la deuda técnica la mapeamos y no es que se queda ahí, la tenemos que pagar, porque deuda técnica que no se paga después te explota, después te pasa la factura. Kickoff y descheck vendrían a reemplazar un poco lo que es el definition of ready y definition of done, que he visto a lo largo de los años he visto a lo largo de los años que el definition of ready y definition of done todos los equipos lo tienen, pero muy pocos lo usan. Son documentos que están impresos, y si estuvieran impresos se utilizarían para alzar el monitor. Casi nadie los revisa, casi nadie los ve. En cambio el kickoff es una mini reunión de 5 minutos entre el VA que escribió la historia y el desarrollador y QA, para que les cuente el desarrollador qué es lo que entendió, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y mira, esta historia es muy grande, tal vez partirla en dos, yo voy a hacer esto y en otra historia sacamos esto otro, y se llegan a arreglos y concesiones. Mira, hago esto, pero esto queda afuera, yo entendí esto. No, mira, realmente vos entendiste B, yo estoy hablando de A. Entonces, mejor empezar a hacer lo que hay que hacer y no lo que la otra persona entendió o cree que entendió. Construyamos lo que realmente hay que construir. No sé si viste aquella imagen que dice lo que pidió el cliente, lo que se hizo, lo que se vendió y lo que funciona. Y después tenés el descheck, que es una vez determinado el desarrollo, el desarrollador le muestra al VA qué es lo que hizo, para ver si lo que hizo no solo es lo que se pidió, sino que funciona. Entonces, estas cosas a veces te hacen un poco más lento, sí, te hacen un poco más lento, pero también te hacen más efectivo. Llegás a producción con menos errores, llegás a producción con menos bugs. He visto equipos que aplicando kickoff y descheck tenían un montón de bugs y un montón de errores, y los redujeron drásticamente, y llegás a producción casi sin bugs. Bugs siempre va a haber, ¿sí? Siempre cosas van a pasar, pero lo minimizás. Tendrás más o menos y por último el slicing sobre esto que tenés. Sí. Tendrás próximamente algún
date un porcentaje en cuánto se habrá reducido. No sé si en su Mira, momento varía de se dio, equipo en equipo. que lo ¿Sí? tengas. Varía de equipo en equipo. Hay equipos que han reducido los errores en un 30%, otros en un 50%. Los bugs, hay un equipo que a mí me llamó mucho la atención y siempre lo miré con desconfianza, porque no tenía bugs en producción. No tenía, y decís, ¿cómo puede ser? Gracias. No, es que era un equipo maduro, un equipo, mucha gente senior, y simplemente con estas, el kickoff y el test check, y ayudados por los feature talk de kernel release, que vas viendo lo que va pasando, descubrían los bugs antes de que sucedieran. ¿Sí? Porque estabas monitoreando tu ambiente, ibas viendo, no sé, prendías el kernel release, desplegabas al 10% de tu población, y apenas detectabas algo, y además ayudado con aplicaciones como Grafana, que te van analizando los logs, a veces descubrías errores antes de que sean masivos, o errores que antes de que lo estuvieran en producción al 100% de tu público. Muy bueno. Y por último el slicing, que es básicamente jugar a Jack el Destripador con el software que tenés que hacer. Lo vas partiendo en pedazos pequeñitos y vas trabajando sobre esos pedazos pequeñitos. Después sobre el final vamos a ver lo que dice Jeff Sadar al respecto. ¿Sí? Que cuando la gente habla de puntos a mí me agarra... Está la bolsa de papel, como en algunos casos. Me ha pasado. Sí. O sea, los puntos... y vamos a ver qué dijo Ron Jeffries, que es la persona que inventó los puntos. Pero bueno, eso es un bonus track. Entonces, yo lo que propongo es un flujo de trabajo sencillo, straightforward. Hay muchas veces que en Jira, y justamente como te gustó hablar de Jira y cómo se implementan las cosas en Jira, hay muchos que implementan montones de estados. Y los montones de estados te atrasan, ¿no? Hay gente que no lo entiende, no sabe cómo pasar una tarjeta de un estado al otro, y tenés que entrar a la tarjeta, tenés que entrar a la historia y cambiarle una columna, ponerle o elegir un valor en el drop down, llenar un montón de campos. Yo lo que propongo es algo straightforward, sencillo. Bueno, las tarjetas se mueven para adelante o para atrás. ¿Sí? Entonces arrancamos con el to-do, que es todo lo que tengo que hacer. En análisis, en la columna de trabajo del VA, ¿sí? Lo que el VA está analizando. Si está en análisis no está listo para hacer, el VA una vez que termina la mueve a Ready for Dev y ahí sucede el kickoff. El desarrollador, antes de ponerse a hacer una línea de código, leyó la historia, la comprendió, hizo el kickoff, y una vez que se pusieron de acuerdo con el VA que la tarjeta dice A y el desarrollador entendió, la mueve a Inded. La desarrolla, lo que le tome el tiempo que le tome, y la manda Ready for Test. La Ready for Test la pasa a Code Review, ahí la agarrará un desarrollador senior preferentemente. Todo el equipo puede hacer Code Review. Obviamente los años dan otra expertise, ¿sí? Porque si no, si vos tenés una sola persona en el equipo que hace Code Review, es un cuello de botella, y lo que queremos evitar siempre son los cuellos de botella. Entonces, inclusive hoy con la inteligencia artificial podés entrenar a un agente de inteligencia artificial para que te haga Code Review de tu propio código. Después tenés, una vez que pasó el Code Review, en test se está probando, y en cualquier caso, ya sea en Code Review o en test, se encontró algo, la tarjeta vuelve hacia atrás. ¿Sí? Vuelve a Ready for Dev, el desarrollador la toma, arregla lo que tenga que arreglar y vuelve a pasar por el ciclo. Y Ready for Prod es una columna donde la tarjeta está en stand-by, ¿sí? Poco tiempo. Yo lo que pregono es ¿por qué tengo que esperar al fin del sprint para pasar algo a producción? Si está listo, si pasó el test, pasó el Code Review, lo mandás al pipeline, un pipeline automatizado que el mismo pipeline te chequea todo el código, ¿sí? Y te lo compila y te pasa por un montón de pruebas. ¿Por qué tengo que esperar? Lo terminé a producción directamente. Obviamente la columna bloqueada porque puede pasar algo, tenés alguna dependencia con otro equipo, estás esperando algo, lo que fuere, bloqueas la historia para que no esté de vuelta en Ready for Dev, porque es una tarjeta que se avanzó y que tiene que retomarse lo antes posible, y obviamente después
la columna de Improd para contabilizar lo que ya hiciste. El tablero tiene una precedencia. Primero es top-down, o sea, lo que está más arriba tiene más prioridad que lo que está más abajo. Y lo que está más a la derecha tiene más prioridad que sobre lo que está más a la izquierda. ¿Por qué? Porque está más pronto a llegar a producción, más pronto a aportar valor, ¿sí? Más pronto a terminar. Bien. Entonces, un desarrollador, en vez de tomar una tarjeta nueva de la tarjeta de la columna Ready for Dev, toma alguna en Code Review, o si hacen COA cruzado, toma una en test, ¿sí? Si no, tendrás el QA que trabajará sobre esa columna. ¿Qué tipo de historia hablo yo? Historias de usuario, que son las historias de cara al usuario, como dice su nombre, que son las historias generalmente de frontend. La historia técnica, bueno, acá veo unos typos en la presentación. La historia técnica, que son generalmente las de backend. Spike, que son averiguaciones que vos tenés que hacer, ¿sí? Porque hay cosas que no sabés, hay cosas que tenés que investigar, hay cosas que no sabes cómo funcionan. Los spikes tienen que estar limitados con un tiempo, no puedes hacer un spike por un mes, si no le pones un timebox, spike son 3 días y el resultado se lo tenés que comunicar a todo el equipo. Los bugs, sí, siempre hay errores y se tienen que documentar. Y los riesgos. ¿Por qué pongo un asterisco en los riesgos? Porque no todos los sistemas Jira así los maneja. Podés levantar un riesgo y se lo asignas a una persona y lo monitoreás y lo vas haciendo seguimiento. No, y acá, pero todo esto que te hablé, claro. Y sobre todo esto, nada se trabaja con estimativos, ¿correcto? Porque vos también vos no estás haciendo un plan, lo vas identificando y lo vas trabajando, lo vas moviendo a cada una de estos tipos de tareas a lo largo de este proceso. Y justamente, ¿todas estas tareas tienen el mismo proceso, te consulto? Sí, todas las tareas tienen el mismo proceso. Sí, el bug, por ejemplo, no tiene un mini análisis, sí, porque la persona que lo generó, obviamente el QA, pero el QA levanta el bug y te lo deja en Ready for Dev, sí, pero todo generalmente tiene el mismo tratamiento. Y ahí mencionaste algo muy puntual. Al igual que Kanban, no se usan puntos para definir el esfuerzo de una historia. Los puntos son muy relativos. Y vos le decís a un cliente, esto va a estar en 3.000 puntos. Y el cliente va a decir, 3.000 puntos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es un punto? Para nosotros, los desarrolladores o los project managers, los que formamos parte del equipo ágil, ya de por sí los puntos son a veces algo álgido, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué generalmente termina pasando? Haces un planning poker y vas bajando, subiendo los puntos según lo que conversás con otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenés un equipo base de dos personas, un desarrollador senior y un desarrollador junior. Tenés una función X, ¿sí? Los dos la entendieron, que es lo que hay que hacer, y van a votar sobre lo que hay que hacer. El desarrollador senior dice, esto es una pavada, esto es fácil, son 2 puntos. El junior dice, no, esto tengo que hacer A, B, C, Z, son 8 puntos. ¿Quién tiene la razón para vos? Totalmente, sí, es. Y claro, ¿y a quién le va a caer en más? Entonces tenemos que ya tener presignado a quién le cae. Claro, he visto ese error en muchos equipos. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo en equipo ahí? O sea, sí. Si lo estimamos honesto. Claro, he visto ese error en un equipo que preasigna la historia y justamente la persona que se le preasigna la historia es el que termina poniendo los puntos. Pero, ¿sabes quién tiene la razón? Algunos van a decir el senior porque es el que más experiencia tiene. No, los dos. Sí. Porque cada uno está estimando de lo que le va a llevar a él a hacerlo. ¿Qué termina pasando? 8 más 2, 10. 10 dividido 2, 5, porque son 2 personas las que están votando. Y quedó 5. Cuando esa historia, sin preasignarla, ponerle que la toma el junior que dijo 8 puntos, le faltaron 3 puntos, ya le estamos mintiendo a la velocidad. La tomó el senior, dijo 2 puntos, le sobraron 3, le estamos mintiendo otra vez a la velocidad. ¿Sí? La velocidad trata de hacernos un poco más predecibles, pero está totalmente tergiversado lo que dijo John Refri cuando inventó los puntos. Sí, después termina que el senior, como lo terminó antes, porque eran menos puntos.
no puede hacer otra tarea porque él tiene que esperar el sprint de manera similar a lo que vos comentabas. ¿Por qué tengo que esperar hasta el final del sprint que llegue? Bueno, ¿por qué tengo que esperar el final del sprint para que agarre otra tarea? Si no puedo. Ajá. No, ¿por qué no puedo meter algo nuevo al sprint? Claro. ¿Qué hace el senior? Lo tenés mirando el techo, esperando que termine el sprint. O lo pones a pagar deuda técnica. Pero la deuda técnica tiene que estar planificada dentro del sprint o de la iteración. ¿Sí? Entonces, todo esto suena muy lindo, pero si no se mide, aquello que no se mide no se puede mejorar, y aquello que no se mejora se degrada. Sin métricas, nada funciona, nada tiene accountabilidad. Entonces, utilizamos métricas generalmente de Kanban, que es el lead time y el cycle time. El lead time lo que te mide es desde que se creó la historia hasta que se terminó, cuánto tiempo sucedió. En cambio, el cycle time te dice desde que la historia pasó a la columna INDEV, desde que se empezó a desarrollar hasta que se terminó, cuánto tiempo pasó. El throughput te dice cuántas historias o cuántas tarjetas, de qué tipo se hicieron en X periodo de tiempo. El envejecimiento aging te dice cuánto tiempo está una historia en cada columna. En Jira, por ejemplo, si vos te fijas, las columnas a veces, si está configurado de esa manera, tienen unos puntitos. Correcto. ¿Sí? Esos puntitos dicen cuántos días van pasando en cada columna. Y después tenés otra métrica que es el cuello de botella, que vos podés ver a raíz de esa métrica en dónde se están demorando más las historias, porque por ahí tenés un solo QA y tenés 6 desarrolladores, el cual no se da abasto. Te pones otro QA más, o pones, si no hay presupuesto, pones a alguien de desarrollo, ese QA cruzado, que ayude a desagotar al tester. Por ahí la columna tenés un equipo grande. He visto equipos de 15 programadores, cuando generalmente se recomiendan equipos chicos para que sean ágiles. ¿Sí? Y el VA es el que no se da abasto. Entonces las historias se demoran mucho en análisis. Ponés otro VA. ¿Sí? Podés analizar qué es lo que está pasando y tomar acciones antes de que eso se te convierta en un problema. Pero las métricas de flujo no lo son todo, están las métricas de equipo, porque no nos olvidemos de las personas. Vos te olvidás de las personas son lo que hacen que las cosas funcionen. ¿Sí? Entonces se mide lo que es la felicidad, qué tan contenta está esa persona con el trabajo que está haciendo y con el equipo en el que está. Y el NPS, que es Network Promoter Score, que generalmente se mide hacia afuera. ¿Sí? Se le hace una encuesta que se le manda a un cliente, pero yo lo he hecho medir al equipo mismo, a ver si el equipo es detractor o no de su equipo, es pasivo o es promotor de su equipo. Y ahí te consulto. Tienes 2 medidas de métricas de equipo que te dan a entender y te dicen cómo está tu equipo. ¿Y has tenido la experiencia en algún lado en donde estas métricas, se quiere, más del equipo, se hayan visto reflejadas en las demás métricas que estábamos mencionando, más técnicas, más de el rendimiento técnico? He tenido cosas dispares. He tenido equipos en los que las métricas de flujo iban perfectas, ¿sí? Pero era un equipo que parecía un relojito suizo, pero no estaban contentos con lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque era muy sencillo lo que estaban haciendo, ¿sí? No era un desafío para ellos. Entonces era como que, bueno, sí, tengo que hacer esto. ¿Sí? Y he tenido equipos en que las métricas de flujo no iban tan bien, pero estaban contentos con lo que estaban haciendo, porque eran cosas retadoras. Inclusive cuando me acuerdo de aquel equipo que eran equipos generalmente de alta rotación, cuando sabían que un compañero de otro equipo estaba liberándose, le decían vení para acá. ¿Sí? No teníamos que salir ni siquiera a buscar gente. La misma gente dentro del equipo se encargaba de promover el equipo. Sí, era de alta rotación porque vos sabés que hoy por hoy la gente rota mucho dentro de las empresas. Sí, es muy difícil hoy por hoy hacer carrera dentro de una empresa, sino que generalmente las personas, sobre todo la generación de millennials, busca estar en una empresa 2-3 años y se va. Hay excepciones, pero generalmente pasa eso. Para que tengan una idea de dónde se usó esto
nació en ThoughtWorks, donde yo trabajé en la TAM en un equipo que se llamaba Uniform Alpha. Nació por el año 2018, ya lo venían utilizando desde antes. Yo lo tomo de ahí y le fui agregando cosas, le fui dando forma. Luego, cuando fui CTO de Pricefair, que era una startup que lamentablemente en la pandemia no la pudo sobrevivir, ahí finalmente escribí el artículo y le fui agregando más cosas. Luego se utilizó en IBM, que es una empresa de Estados Unidos, en un equipo de Ernst & Young, y últimamente mis últimos trabajos en Globant, en distintos equipos, y funcionó mejor en Dojo. ¿Qué es Dojo para Globant? Dojo para Globant es aquel equipo de transición en el momento en que vos estás entre proyecto y proyecto. ¿Sí? Son equipos que a veces se utilizan para hacer laboratorios, ¿sí? Entonces vos vas haciendo software interno o software que vas a probar cosas, pero son equipos de altísima rotación porque hay gente que puede estar 2 o 3 días en un equipo hasta que consigue un nuevo cliente. Entonces ahí lo principalmente era trabajar en parejas, porque es muy difícil que 2 personas de una misma pareja se vayan el mismo día. Entonces alguien queda con contexto, ¿sí? Si no, se fueron las 2 personas de pareja, la historia quedó a la mitad y no hay contexto. Entonces funcionó muy bien ahí en Dojo dentro de Globant. Como te decía, los bonus tracks, fíjate lo que dice Ron Jeffries, que es la persona que inventó los puntos. Él sacó un libro hace unos años que se llama Story Points Revisited. Dice que él pudo haber inventado los puntos. Bueno, pide perdón porque se malentendió lo que él quería hacer con los puntos. Tanto Ron Jeffries como Jim Hinsmith, los dos son firmantes del manifiesto ágil, y Jim Hinsmith está diciendo algo como que la velocidad está matando la agilidad. ¿Sí? Esa obsesión por puntuar todo, por medir la velocidad, que como vimos es muy relativo, está matando el agilismo. Y no te lo dice cualquiera, te lo dice el señor que inventó los puntos y otro señor que junto con él firmaron el manifiesto ágil. Es decir, algo deben saber. Después y sí, creo que algo saben. Y además tenés a Jeff Sutherland, que te está diciendo que no estimes, trabajar con cosas pequeñas y con acceptance criteria y con acceptance driven development. Ellos dicen que lo dejaron de hacer hace 10 años. Este post, de lo que yo pude averiguar, fue en el 2003. Así que ya tiene más años todavía, ese 10 years ago. No te lo está diciendo Pepito, te lo está diciendo el señor que inventó Scrum. Sí, inventó Scrum. Entonces, a mí me pongo a pensar, ¿por qué si las personas, ¿sí? Ron Jeffries, que inventó los puntos, Jim Hinsmith, que son los dos firmantes del manifiesto ágil, quien coinventó Scrum, te dicen que no usen los puntos? ¿Por qué la industria, por qué insistimos en utilizarlos? ¿Sí? Los puntos traen montones de problemas. Sí, después tenés el caso que te dicen, bueno, si tengo que estimar los bugs. O yo recuerdo de varias implementaciones, los bugs no se estiman porque no saben ni cuánto te va a tomar. Ajá, y yo te puedo decir que podés estimar, sí, en base a tu propia información. Podés estimar en base al ítem, en base al cycletime, en base al throughput. Puedes hacer una estimación con tu propia data. O puedes analizar, y Jira te lo permite, analizar tu información histórica y en base a esta información ser más predictivo que con puntos. ¿Sí? Esas 3 medidas. Y hay más, hay muchos montones de técnicas. Puedes usar Monte Carlo, que haces una simulación y te da con una exactitud, yo prefiero una exactitud máxima al 95%, porque el 100% no existe. El 100% de exactitud es que tenés la bola de cristal y no somos adivinos. Pero Monte Carlo te permite disgregar en porcentaje del 5%. En el 95% de los casos esto es lo que va a pasar, en el 90% esto, y vos decidís cuál es la proyección que tenés que utilizar. Obviamente yo siempre, a cualquiera de las estimaciones que se hagan, o sea, por Lytton, Scikit-learn, Throughput, Monte Carlo o la que sea,
son estimaciones, no son exactimaciones. Estimación es lo que yo creo que va a suceder en base a la información que tengo. La información puede cambiar, se te puede enfermar un desarrollador, hay gente que se va de vacaciones, pueden pasar cosas imponderables. Vos pensaste que un proveedor te iba a tener esto en X en el día X y te lo tuvo en el X más 3. ¿Sí? Entonces toda estimación se te cae porque tuviste 3 días de retraso por una dependencia externa. Entonces yo siempre prefiero y digo en mis equipos, agreguemos un colchón. Uh-huh. Ese colchón es lo que permite, la variabilidad que me permite a mí tener un resguardo por si pasa algo. Yo no sé lo que va a pasar, no soy adivino, no tengo la bola de cristal, me encantaría tenerla, pero tengo experiencia y sé que si no tenés un colchón, ninguna estimación, como te decía, no es exactimación. Si lo tenés antes de todo van a estar felices, pero si se te demora el estimado. Exactamente. Y además estás jugando con la expectativa de tu cliente. Uh-huh. ¿Sí? Cuando vos jugás con la expectativa de tu cliente, dijiste esto va a estar en el día 10 y lo tenés en el día 12, ¿sí? Preferiblemente decir que lo vas a tener el día 15 y tenerlo antes, uh-huh, que decir que lo vas a tener el día 10 y lo entregar el día 12. Bueno. Sí. Y por último, un poco lo que hablamos es este meme, lo que te decía del programador senior que no puede meter cosas adentro del sprint porque el sprint ya está planificado. ¿Por qué? Uh-huh. O sea, ¿qué me impide a mí entregar más valor y hacer más trabajo del que puedo hacer? ¿Por qué? Porque estimé con puntos y los puntos me dijeron que ya no podía hacerlo. Porque el sprint está frisado. Bueno, hace unos años había una frase que decía que desarrollar software y caminar sobre las aguas es posible siempre y cuando ambos estén congelados. Bueno, eso es un mito. Ninguna definición está congelada. Si vos congelás una definición significa que está así y nunca va a cambiar. Y hoy por hoy el mundo nos enseña que es volátil, lo único constante es el cambio. Y no vas a hacer algo, no lo vas a meter algo en el sprint porque te da una ventaja competitiva. Imagínate si viene una reglamentación gubernamental y vos ya arrancaste el sprint, ¿no lo vas a hacer? Pues te pones una multa. Ah, no, pero mi sprint ya arrancó. Ah, me va a arruinar la métrica. No. Arruina la métrica. Uh-huh. Perdóname, pero tu métrica no me importa, te dice el gobierno. Acá tenés tu multa por tu métrica. Uh-huh. Pero bueno. Sí. Bueno, y para ir cerrando un poco te consulto, si alguien de lo que nos estuvo escuchando quisiera poner a prueba la metodología, ¿por dónde podría empezar? Bueno, yo les recomiendo primero leer el artículo que escribí. Se lo pueden encontrar en Medium, en Substack, o me pueden escribir a leobenuti@gmail.com, o me pueden ubicar por medio de LinkedIn. Y que lo hagan como una hipótesis, que no todo lo que se quiere probar y que es forzado y que se le da a un equipo decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, suele salir mal. ¿Por qué? Porque siempre hay resistencia al cambio. Uh-huh. Y cuando hay resistencia al cambio, tenés que convencer a las personas y venderle a las personas lo que tenés que hacer. Entonces, empiecen como a probar, implementen algo, ¿sí? Durante X días. Si funciona, siguen implementando otra cosa. Ojo, te hago un disclaimer, no todo funciona para todos los equipos, ¿sí? Yo te di una serie de lineamientos que funcionan en lo general, pero yo no creo en las recetas mágicas. Lo que funciona en un equipo puede no funcionar en otro, lo que funciona en una industria, lo que funciona en una empresa puede no funcionar en otra. No sé si vos tuviste la suerte de probar Coca-Cola o una cerveza de la misma marca, por ejemplo, no sé, Budweiser, en distintos países. ¿Saben igual?
Por lo general no, porque la fórmula es la misma, la receta es la misma, pero te cambia un ingrediente, que es el ingrediente local, que es el agua. El agua Totalmente. de ciertos países tiene otros minerales que los de otros países no tienen. Es la misma fórmula, la misma igual, pero el sabor no es distinto. ¿Sí? Entonces, yo no creo en ese one size fits all o esos silver bullet que matan al vampiro, al lobo, y no. Cada equipo tiene que medir y utilizar lo que puede. Yo no invito a aplicar todo lo que dice Scrumman, ¿sí? Pero te invito a aplicar partes, lo que a vos más te suene, lo que vos creas que te va a aportar más valor. Por ahí hay cosas que están por fuera de Scrumman que a mí no se me ocurrieron, pero que otra persona dice, si probamos esto y si funciona, bueno, utilizarás un Scrumman, que es un framework híbrido y flexible. ¿Por qué híbrido? Porque estamos tomando otro estoy enfermo como base, y flexible es porque vas implementando las cosas que te van funcionando. He visto equipos que han implementado todo y les ha funcionado, he visto equipos que implementaron la mitad, equipos que implementaron 3/4, ¿sí? Cada equipo es distinto. Si no es lo mismo un equipo de seniors que un equipo mixto de seniors y juniors y semi-seniors, que equipos nuevos o que equipos que ya vienen funcionando hace 5 años. Bueno, bien. Bueno, en parte más o menos también ya me lo respondiste recién, cómo te podían encontrar. Y entiendo que además de esto que estabas mencionando que tenías en Medium, se viene también algo más en camino, un poco más completo tal vez. Sí, gracias a Dios me estoy por publicar un libro. Hay una editorial que le gustó el enfoque que di de Scrumman. Publicar libros técnicos es bastante difícil. Pasamos por muchísimos filtros, más que una novela. Y el libro está en maquetación. Está por salir, no te puedo decir una fecha, pero está por salir. El libro va a estar en tiendas, en principio, en tiendas virtuales de Amazon, Barnes & Noble y otras. Espero, va a salir en inglés el libro, ¿sí? Está también escrito en español, pero bueno, primero sale en inglés, después veremos. Como yo digo en el artículo, ¿cuál es el futuro de Scrumman? Como diría Yoda, el futuro incierto es. Es algo muy nuevo y hay mucha gente se preguntará, ¿y por qué otro framework? Bueno, el mundo está cambiando y si no nos cambiamos, si nos adaptamos, el mundo te lleva puesto. Pero bueno, ahí atentos entonces para los que nos escuchan apenas salga el episodio, por ahí no está, pero tenemos varios oyentes que a veces van más atrasados. No dejen de buscar el libro cuando esté disponible. Si podemos, porque no, lo actualizamos en la descripción del episodio al momento que lo tengamos. Claro, en cuanto esté te mando el link. Perfecto. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecerte por traer algo justamente distinto, como habíamos hablado, ¿no? Distinto y no tan distinto a la vez. Podríamos decir, ¿no? Porque justamente es un mix. Pero me gusta el enfoque y espero que ya hemos dejado la duda a unos cuantos oyentes para decir, a ver si esto es lo que me termina sirviendo o lo que está bien. Sí, yo te agradezco por la oportunidad, por poder llegar a tu público y siempre de empezar algo nuevo es difícil, entonces que te dejen explicarlo, que la gente te escuche, siempre bienvenido. En cuanto esté el libro, esperemos que tenga una buena adopción. El artículo fue bastante leído, y está disponible tanto en inglés como en español en distintas plataformas. Perfecto. Bueno, Muchísimas entonces gracias. quedamos acá. Entonces te agradezco una vez más por el tiempo y éxitos ahí con la nueva publicación. Muchas gracias.
Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas de lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Leonardo por compartir su conocimiento, y si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con las empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo.